Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. El libro de Jueces, voy a empezar por ahí, aunque este no va a ser como el centro, aunque sí, tengo dos textos principales aquí. Yo voy a recordarle la historia, no sé si vamos a leer algunos versículos, la pastora los va a proyectar ahí. En Jueces capítulo 6 es la historia de Gedeón. Gedeón, en el libro de los Jueces, el pueblo de Israel había caído en desobediencia. Voy a hacer el resumen así grandísimo y muy rápido. Y así fue toda la historia del libro de Jueces. Desobedecía el pueblo, se arrepentían de sus pecados porque los pueblos aledaños los oprimían, porque Dios se lo permitía. Y cuando clamaban a Dios, Dios mandaba a un caudillo, levantaba a una persona que los redimiera, que los salvara de sus enemigos. Siempre fue así, sobrenaturalmente, por supuesto, como Dios hace las cosas. Y en el libro de Jueces vemos el ejemplo de un hombre llamado Gedeón, que voy a buscarlo aquí en esta Biblia mía, que en el capítulo 6 vamos a ver algunas de las características de este Gedeón, para que ustedes vean que cómo era este Gedeón. Voy a sacar algunas cosas. En el capítulo 6, versículo 11, dice: Entonces vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Gedeón, su hijo, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Esos eran sus enemigos, les estaban robando todas las cosechas. Cuando se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Las palabras que llega a decirle el ángel de Jehová a Gedeón. Y entonces Gedeón, el versículo 13 dice: Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Mirándolo, Jehová le dijo, qué lindo, porque aquí dice que el ángel de Jehová fue el que se le presentó. Ahora dice que el ángel de Jehová es Jehová mismo, porque mirándolo Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. No te envío yo, y póngale atención a esta parte, porque esto es parte de lo más importante que hay aquí. Porque Gedeón en el versículo 15 le dice: Gedeón le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le respondió, le dijo: ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Bueno, dejémoslo por ahí para que veamos la actitud de este muchacho. Digámosle muchacho, no sé qué edad tendría. Pero miren la actitud de él. Él nunca se hizo, no se la creyó, no, porque él sabía quién era. Él no se veía como alguien poderoso. De hecho, Dios le llama esforzado y valiente, así lo ve el Señor, y así nos ve el Señor a nosotros. Pero lo más importante de todo esto es que Dios le dice: yo soy el que te envío, y si yo estoy contigo, le dice el versículo 16, es suficiente. Nosotros lo que necesitamos es que Dios esté con nosotros. No importa, o más bien Dios anda buscando personas así como Él, que más bien digan: sí, Señor, aunque yo no tengo fuerzas, sí, Señor, aunque yo me considero una persona débil, sí, Señor. Entonces Dios dice: bueno, este es un buen terreno para trabajar, este es un buen líder para usarlo, o una buena persona para usarla. ¿Por qué? Porque no cree que tenga la fuerza suficiente o que la fuerza provenga de él.
Yo le puse un título a este mensaje y es: la batalla no es tuya, la batalla es del Señor. Eso lo hemos oído siempre, pero para que la batalla sea del Señor necesitamos nosotros, como dijo Juan el Bautista, menguar, porque por lo general estamos un poquillo elevados. A veces nos creemos más, pensamos de nosotros mismos más de lo que deberíamos pensar de nosotros mismos. Y a veces entonces Dios tiene que permitir procesos. Aquí lo que pasó fue que Dios, mire usted en el capítulo 7, Gedeón, después de ponerle varias pruebas al Señor, porque hasta eso tenía Gedeón, que era un poco incrédulo, era débil en esa área también, poniéndole algunas pruebas al Señor para ver si es cierto que era de él el asunto. Dice el versículo 7, Jerobaal, que es otro nombre de Gedeón, pero ese es Gedeón, y todos los que estaban con él se levantaron de mañana y acamparon junto a la fuente Jarod. El campamento de los madianitas les quedaba entonces al norte, en el valle, más allá del collado de More. Y Jehová dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Oiga qué cosa, parece contradictorio. Tenés mucha gente, no me sirve. Hay muchos con vos, el ejército es muy grande, y de verdad, habían más o menos unos 32,000 hombres con él para ir a pelear contra los madianitas. Y mire el argumento del Señor: pues Israel puede jactarse contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Y ese es uno de los defectos que nosotros a veces llegamos a tener, incluso sin darnos cuenta. A veces creemos, o a veces nos afirmamos o nos apoyamos más en nosotros mismos sin darnos cuenta. Decimos, sí, Dios ayúdame, no sé qué, pero usted está confiando en lo que usted sabe, usted está confiando en su propia capacidad, usted está confiando en que fue a la universidad, usted está confiando en que toda la vida ha trabajado en eso, usted está confiando en esas cosas sin darse cuenta. Usted lo primero que sale es en carrera para la farmacia o para la clínica y sin darnos cuenta empezamos a confiar más en nosotros o en el médico o qué sé yo, en el abogado o tantas cosas. Entonces Dios dice, no me sirve, es capaz que si quieren, al final van a llevarse la gloria a ellos, no me sirve. Son muchos los que están con vos, le dice a Gedeón. Y entonces, dice a partir del versículo, vamos a leer, a partir del versículo 3, dice, ahora pues haz pregonar esto a los oídos del pueblo, quien tema y se estremezca, que madrugue y regrese a su casa desde el monte de Galaad. O sea, los que tengan miedo, váyanse. Y regresaron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ve que eran 32,000. Solo quedaron 10,000. Y le cuento que haciéndole una suma, toda la suma de los pueblos que venían contra ellos, todos los madianitas y otros que venían contra ellos, llegaban a ser más de 100,000 los que venían contra ellos. Y entonces, recuerda que estoy resumiéndole aquí. Versículo 4, a Jehová le dijo de nuevo a Gedeón, aún son demasiados 10,000, son muchos, no me sirve, no me gusta. Llévalos a beber agua y allí los pondré a prueba. Del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Pero del cual yo quiera y que yo te diga, que no vaya contigo, el tal no irá. Entonces Gedeón llevó al pueblo a las aguas y Jehová le dijo, a cualquiera que lama las aguas con la lengua, como lo hace el perro, lo pondrás aparte, y lo mismo harás con cualquiera que doble sus rodillas para beber. El número de los que lamieron llevándose el agua a la boca con la mano fue de 300 hombres. El resto del pueblo dobló sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. 300 contra 100, más de 100,000 personas. Y es que eso es lo que quiere el Señor, que nosotros entendamos que no se trata de nosotros, se trata de Él. Si ustedes, sigamos un poquitito más adelante para ver cómo es que ganó la batalla. Seguramente eran los 300 aquellos de la película.
Así que se les ve, si me quito la camisa, se van a ver todos los cuadritos como se le veían a esos, pintados con pilot. ¿Han visto la película 300? Los guerreros aquellos de Atenas o de griegos, no sé. Sí, Esparta. Sí. Esparta, no sé qué. Y así, ¿verdad? Como yo. Bueno, no eran esos, ni siquiera eran hombres guerreros que nacieron siendo guerreros. No, todos sembraban en la tierra, eran campesinos, nunca habían ido a la batalla, a la guerra, ni nada de eso. No. Y entonces Dios le dice a Gedeón, vamos a hacer una cosa. El versículo 9, aconteció que aquella noche Jehová le dijo, levántate y desciende al campamento porque yo lo he entregado en tus manos. Si tienes temor de descender, baja al campamento con tu criada o criado Fura y oirás lo que hablan. Entonces te animarás y descenderás a atacarlos. Hasta eso. ¿Todavía tiene miedo? Bueno, hagamos una cosa. Levantes, metas en el campamento de los medianitas ahí de noche. Y ahí vas a oír algunas cosas que te van a interesar. Bueno, las cosas que oyeron, para no leer y no alargar mucho el mensaje, es que uno de los madianitas tuvo un sueño en el que veía un pan de cebada que venía, se llevaba al campamento de los madianitas, y entonces otro dijo, yo tengo la interpretación. Dice el versículo 14, su compañero respondió, esto no representa otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Después volvió al campamento de Israel y dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en nuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, puso lanzas, puso trompetas en manos de todos ellos. Y puso también espadas, puso cántaros vacíos. Y en otros les puso, arcos y flechas. Antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y entonces les dijo, miradme a mí y haced como yo hago. Cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis como hago yo. Tocaré la trompeta y también todos los que están conmigo. Entonces vosotros tocaréis las trompetas alrededor de todo el campamento, gritando por Jehová y por Gedeón. Y entonces hicieron lo que les dijo, ¿verdad? Cuando llegaron al final del versículo 20, dice, por la espada de Jehová y de Gedeón, los israelitas se mantuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento, y todo el ejército madianita echó a correr dando gritos y huyendo, porque quebraron unos cántaros y sacaron las antorchas. Mientras los 300, y tocaron las trompetas, ¿verdad? Mientras los 300 tocaban las trompetas, Jehová puso la espada de cada uno de su compañero en todo el campamento, puso la espada de cada uno contra su compañero, en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Césera hasta la frontera de Abel Meola en Tabat. Bueno, ahí el Señor se glorificó, se mataron unos a otros, salieron huyendo por unas trompetas, por unos cántaros quebrados y por unas antorchas. Eso hace el Señor. Ni siquiera fue que eran los 300 esos espartanos. No. ¿Qué quiero resaltar de esto, hermanos? Que Dios no necesita esos ejércitos ni una gran fuerza. Dios necesita hombres y mujeres débiles. ¿Estás seguro, pastor? Que no confíen en ellos mismos, incluso gente que le cueste creer como Gedeón, porque le costaba, para hacer grandes cosas, tanto que Dios tuvo que insistirle, bueno, voy a llevarlo hasta el campamento para que oiga lo que yo voy a hacer. Hace unos días estuve en una reunión de pastores y había muerto el pastor de la iglesia, eso fue hace unos años, y un sobrino de él lo pusieron en lugar del pastor, un muchacho joven. Y conversando ya en la primera reunión de pastores llegó el pastorcito, el pastor nuevo. Y entonces alguien le dijo, hermano, usted está ahora con la obra del Señor, aquí que allá, en una iglesia de Puriscal. Y él dijo, bueno, si yo estoy aquí es que Dios vio en mí alguna capacidad y me puso a pastorear, dijo él. Él quería ser muy, muy humilde, ¿verdad? O sea, quiso dar una buena respuesta, y un pastor canoso
que estaba ahí entre los pastores, nosotros los pastores, le dijo: hermano, el Señor no busca capacitados, el Señor capacita mientras trabajamos. Así es que lo más probable es que usted no tiene capacidad, pero Dios te va a capacitar. Y eso no solo para el pastorcito ese, sino para todos nosotros. Dios no busca capacitados, Dios nos capacita, hermanos. Eso tenemos que recordarlo. Lo que Él necesita es que nosotros recordemos siempre eso y nunca se nos suba a la cabeza que tenemos capacidades para hacer las cosas. ¿Cómo nos capacita el Señor? Ahora sí, 2 Corintios, en el capítulo 11, vamos a ver la historia del apóstol Pablo, cómo menciona él la capacitación. El instituto bíblico del apóstol Pablo había sido formado por Gamaliel, un sabio, un hombre, un escriba, uno de los fariseos muy entendido, me imagino que en la palabra de Dios. Él había sido formado por Gamaliel, un maestro de Israel, pero eso fue cuando no conocía a Cristo, lo formaron en la ley. Pero ahora en Cristo Jesús la cosa cambia, la cosa cambia. 2 Corintios capítulo 11, versículo 16 al 32, del 16 en adelante. Para no salirme de aquí, voy a traerme yo en mi teléfono, voy a buscar. Usted va a tener ahí la versión Reina Valera y yo voy a tener aquí la versión que se llama Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente, y le voy a leer todos estos versículos a partir del versículo 16. Yo lo voy a ir leyendo aquí. Si usted tiene Reina Valera, lo va a ir leyendo ahí, va a ver, porque esta Biblia que yo voy a leer es un poco parafraseada para que se entienda tal vez un poquito mejor el sentido, y como es un relato no importa, no es doctrinal el asunto que vamos a leer. Cuando ya se trata de doctrina, prefiero ir mejor a las Biblias que son más literales, más apegadas al texto original. Pero aquí, como es un relato, dice el apóstol Pablo: otra vez lo digo, no pienso que soy un necio por hablar así, pero aún si lo piensan, escúchenme, tal vez como lo harían con una persona necia, mientras que yo también me jacto un poco, dice él. Dicha jactancia no proviene del Señor, pero actúo como un necio. Ya que otros se jactan de sus logros humanos, yo también lo haré. Después de todo, ustedes se creen muy sabios, pero con gusto soportan a los necios. Aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovecha de ustedes, toma control de todo y les da una bofetada. Me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Pero sea lo que sea de lo que ellos se atreven a jactarse, otra vez hablo como un necio. Yo también me atrevo a jactarme de lo mismo. ¿Son ellos hebreos? Yo también lo soy. Voy a parar aquí un momentito para explicarles que es que estos que está mencionando él son personas que estaban desacreditando el ministerio de Pablo. Él está hablando de aquí a los Corintios, una iglesia que él fundó, pero después de que él se fue, vinieron otros desacreditando el ministerio del apóstol Pablo, el llamado del apóstol Pablo, etc. Entonces él tiene que sacar sus argumentos. Y entonces dice: son ellos hebreos, yo también lo soy. Son israelitas, también lo soy yo. Son descendientes de Abraham, también yo. Son siervos de Cristo. Sé que sueno como un loco, pero yo lo he servido mucho más. He trabajado, y entonces a partir de aquí, el apóstol Pablo saca su currículum. Que cualquiera de nosotros, si le piden el currículum para servirle a Cristo en una iglesia, no sé, tal vez lo primero que sacamos son los títulos del Instituto Bíblico, el seminario donde estudió, los grados de teología que tenga o los cursos que ha llevado, o cuánto ha servido a la par de tal hermano o pastor o qué sé yo. Pero el apóstol Pablo lo que dice es: he trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido. Estas son las marcas de un cristiano, lo que veíamos en este video. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces,
y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas los líderes judíos me dieron 39 latigazos. ¿Cuántas veces? En 5 ocasiones. Imagínense cómo podía tener la espalda el apóstol Pablo si 5 veces lo habían latigado con esos 39 latigazos, con los que latigaron a Jesús también. 3 veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado. Traiga su currículum. Seguramente cuando le pedían el currículum se quitaba la camisa. Bueno, vamos en privado para enseñarle mi currículum. Y la cara, porque no creo que la cara quedara un poquito sin tocarse, ¿verdad? Una vez fui apedreado. Ustedes lo pueden leer en el libro de los Hechos, por ahí del capítulo 16, capítulo 14, apedreado en Listra. 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en alta mar. Todo esto por causa de Cristo, hermanos. No es que andaba paseando, pescando y pobrecito le pasó eso. No. Por causa de Cristo. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares. Enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no me sienta, que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por el mal camino sin que yo arda de enojo? No debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Dios, el Padre de nuestro Señor Jesús, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana del muro de la ciudad para que escapara de él. A todas esas cosas les llama Pablo las muestras de lo débil que es. Eso le ganaba a él, le podía, ahí él se sentía débil. ¿Quién no? Porque no podía hacer otra cosa. Pero también si él sentía debilidades, todas esas cosas, es que seguramente por su formación de que siempre se creyó, el que fue formado a los pies de Gamaliel, aquel hombre que decía y todos le obedecían, que pedía cartas para ir a apresar a los cristianos y se las daban, aquel que pedía seguramente una escolta de soldados, iba y lo hacía. Ahora estaba siendo azotado. Parte de lo que Jesús le profetizó cuando se convirtió a Cristo y le mandó a decir con Ananías es: ahora te voy a enseñar cuánto te es necesario sufrir por mi causa. Y no era solo Pablo, hermanos, ninguno de nosotros está exento de algo parecido. O solo unos les toca eso. No, es por donde vivimos nosotros y donde estamos. Pero ya vieron, hermanos, otras latitudes e incluso países en América Latina también están pasándolo. Pues ese es el currículum del apóstol Pablo. Pero sigue diciendo en el capítulo 12, me gusta, capítulo 12, versículo, vamos a ver, versículo 1. Mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar contaré acerca de las visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años, y ya va a hablar de algo ya en la parte espiritual, que esto le va a dar sentido a lo que acaba de contar. Dios le mostró cosas súper grandes y maravillosas, y que para que no se le subiera a la cabeza el asunto, entonces debía sufrir de vez en cuando para que no se creyera la última Coca-Cola del desierto, ¿verdad?
Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. Fui en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé. Solo Dios lo sabe. Es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo. Pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Pongan atención a esto. O sea, son cosas que pocas personas les ha sucedido, si no solo a Pablo, poquitas personas. A Pedro, a Juan, a Santiago, lo vieron en el monte de la transfiguración, cosas como esas, que Dios les dijo, no digan nada, hasta que yo sea glorificado, ya cuenten lo que pasaron en ese monte. Eso dijo Jesús. Bueno, y dice, de esa experiencia vale la pena jactarme, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Es lo que acaba de contar él. Si quisiera jactarme no sería ningún necio al hacerlo, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo haré, porque no quiero que nadie me atribuya méritos más allá de lo que pueda verse en mí u oírse en mi mensaje, aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas. Así que para impedir que me volviera orgulloso, que me jactara, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Qué lindo ese versículo, dos veces, para impedir que me volviera orgulloso, me fue dado un mensajero de Satanás para que me atormente, para que me recuerde quién soy. Ahora, el apóstol Pablo menciona un mensajero de Satanás que yo prefiero verlo como que él está hablando metafóricamente de un mensajero de Satanás, de un demonio. Un mensajero de Satanás tiene que ser un demonio, sino que él está hablando simbólicamente de las cosas que le pasan, que provienen o que son permitidas por Dios, pero que tienen que ver con todo lo que acaba de contar. Esas pruebas, esas cosas difíciles, por supuesto, el diablo quiere destruirnos y esas cosas quiere hacerlas Satanás, ¿verdad? Él había tenido esa experiencia, varias veces, muchas veces, ya vimos, muchas veces sufrió por causa de Cristo. Pero había pedido al Señor 3 veces, dice el versículo 8, en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Señor, quítame esto. Porque algunos quieren decir o dicen que pudo haber sido una enfermedad en la vida de Pablo, pero si respetamos todo el contexto de lo que él ha hablado y lo que va a hablar ahorita más adelante, uno ve que no es que está hablando de una enfermedad que tenía, sino de estas persecuciones, de estos maltratos y de todas estas cosas que le pasaban, de todo este sufrimiento que lo hacía verse a él o lo hacía, sentirse débil delante de todas estas cosas. Ya lo va a ver más adelante. 3 veces le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Eso se traduce en la Reina Valera, bástate mi gracia. Ahí está. Porque mi poder actúa mejor en la debilidad. Qué lindo, qué versículo. En la Reina Valera dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Vean, aquí lo parafrasea y dice, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por eso que me deleito en mis debilidades. Y vea, las vuelve a mencionar. Y en los insultos, y en las privaciones, y en las persecuciones, y en las dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Eso es como una de las paradojas en la vida cristiana. Dios nos necesita débiles, hermanos. Dios lo necesita a usted y a mí débiles. Y Pablo reconoció que debido a las revelaciones que había recibido era propenso a enaltecerse. Entonces Dios permitía que un mensajero de Satanás lo bofeteara, le golpeara la cara. Piensen en eso, para que no dependiera de sí mismo ni de su capacidad, sino del poder de Dios que solo puede venir a través del sufrimiento, que Pablo le llama debilidad.
Bien puede ser una enfermedad, bien puede ser una dolencia. No importa, estamos hablando de nosotros. Porque no necesariamente tienen que ser estas pruebas que pasaba el apóstol Pablo, pero también pueden ser personas difíciles que tenemos a nuestro alrededor, que a veces no nos son quitadas y que el Señor nos dice, bástate mi gracia, lo único que necesitas es mi gracia. El sufrimiento es el mejor método para debilitarnos de parte de Dios, para que así repose el poder de Dios sobre nosotros, porque esto es parte para que entendamos por qué del sufrimiento, hermanos. Que si me enaltezco en Él, el Señor entonces me baje en el sufrimiento. Que si me lleno de orgullo, entonces Él me humille. Que si yo confío en mí mismo, Él me lleve a confiar en Dios nada más. Dijo que era un mensajero. Alguien lo tradujo como un mentor. El sufrimiento o la debilidad viene a ser como un mentor para llevarnos a Dios en medio de nuestra debilidad, para que nos humillemos delante de Él. No hay nada peor ni más contradictorio que un cristiano orgulloso, hermanos. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no puede existir, pero existen. Yo conozco cristianos orgullosos, cristianos prepotentes, cristianos jactanciosos. Yo los conozco, los he visto con mis propios ojos y los he palpado también. Qué extraño. ¿Qué tiene que pasar con personas así? Proceso, porque hay que pasar procesos para bajarnos, porque a veces estamos muy levantaditos. Esas cosas, Pablo lo acaba de decir, para que no me enorgullezca, lo dijo 2 veces. Esas cosas que te irritan, esas cosas que te sacan, esas cosas que usted no puede, sobre las cuales usted no puede tener control, esas cosas al final son las que te alinean y te hacen buscar la fortaleza en Dios. Compañeros de trabajo, vecinos, insoportables. Esas cosas nos alinean, porque al principio usted quiere agarrarlos del pescuezo, pero Dios no quiere que usted los agarre del pescuezo. Dios quiere que usted se humille, que usted sea formado en paciencia, en amor, en tantas cosas. Me falta como 1 hora de mensaje. Para que Dios se glorifique en nuestra vida y más bien terminemos orando diferente. Esta semana, hermanos, un pastor dijo en una reunión en donde estuvimos, si usted no pasa el zarandeo, no podrá levantar a otros, porque eso le dijo Jesús a Pedro. Pedro, Satanás te pidió para darte una zarandeada. Y lo único que yo puedo hacer es orar por usted, para que no le falte la fe. Pero después de que usted salga de eso, vaya y levante a sus hermanos. Porque Jesús sabía que después de esa gran prueba que iba a pasar Pedro, de negarlo, etcétera, todo aquello, Pedro ya no iba a ser el mismo Pedro. Y iba a tener la capacidad luego para pastorear a los corderos del Señor. Porque su vida iba a cambiar. Mucho iba a cambiar la vida de Pedro. Dios prepara en nosotros una receta, es una receta genial, es la receta de la debilidad, yo le llamo así. Y estos son los ingredientes, si usted quiere la punta: 1 taza de humillación, 2 tazas de tribulación, 1 kilo de insultos, 5 cucharadas de privaciones, 1 litro de persecución, 3 galones de dificultades, 1 taza de carencias, 4 kilos de dolor, 3 litros de traición, nada menos, 1 galón de desilusión, 4 tazas de delimitación y por último, 350 grados en el horno de la incapacidad. ¿Sí o no que alguno ha pasado por algo parecido? A mí he pasado, en algún momento he pasado por ahí. Yo he pasado por ahí. Pero con el tiempo otra vez necesitamos, porque parece que después el viejo hombre ya se vuelve a levantar. O la vieja mujer. ¿Verdad? El delicioso pastel de la debilidad para que Dios se pueda glorificar. Pablo entendió que ese era el mejor currículum de un cristiano. Jesús dijo así, oigan, Mateo 5, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la injusticia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois
cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Ahora, yo no quiero decir con esto que es que toda persona que pasa persecución y pasa este tipo de pruebas es que es un orgulloso y Dios lo quiere bajar de ahí. No. También el testimonio del apóstol Pablo es como muy personal, ¿verdad? Pero tomemos el ejemplo. Ahora, cuando yo leo estos versículos como esto que acabo de leer de Jesús, ¿dónde queda el evangelio del triunfalismo, el evangelio de hoy en día? Donde le dicen a usted que solo le va a ir bien en todo. Que venga Cristo para que se le resuelvan todos los problemas y usted prospere en esto, prospere en lo otro y usted nunca le va a pasar nada. Va a tener salud para siempre. Yo no sé, ningún cristiano se moriría. ¿Dónde queda? Cuando le dicen a uno, cuando hace unos años se empezó a poner de moda el asunto de bendecido, prosperado y en victoria. Fuimos a una iglesia en Guatemala, fuimos a un lugar en Guatemala donde cada iglesia que visitábamos, alguien decía, hermanos, ¿cómo están? Bendecido, prosperado y en victoria. Todos repetían lo mismo. Íbamos a otra iglesia, hermanos, ¿cómo están? Bendecido, prosperado y en victoria. Yo decía, ¿será cierto? ¿Cómo será la vida de cada uno de los que están ahí? Pablo aprendió que esto no siempre es así, bendecido, prosperado y en victoria. Vámonos de aquí, esta iglesia predica otra cosa rara. No, hermanos, ¿qué es la realidad? Si usted le pregunta al apóstol Pablo eso, en Filipenses 4:11, Pablo dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido, póngale atención a eso, se tiene que aprender, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente. Tengo que aprender a vivir humildemente. Eso es lo que está diciendo. Y sé tener abundancia también. También tengo que aprender a vivir en abundancia para saber cómo se vive en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, como él había aprendido todo eso, puede decir en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso lo dice una persona que ha aprendido, porque ha pasado por ahí. Todo lo puedo en Cristo no es un versículo que usted repite para que se convierta en una realidad en su vida. No se trata de repetir un mantra, una oración. No se trata, hermano, no. Diga todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No diga nada raro. No, repita. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Si está pasando una necesidad, que la pase para que después diga, terminé la prueba, ahora sé que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque en medio de la carencia, porque en medio de la escasez, porque en medio del dolor, porque en medio de la enfermedad, todo lo pude en Cristo porque Él estuvo conmigo fortaleciéndome. Para que se ganen las batallas, Dios necesita a veces que estemos tan débiles para que Él se pueda glorificar. Hermanos, si no es así, estos versículos tendríamos que sacarlos de la Biblia. Lo que Dios está diciéndonos es, mi gracia es todo lo que usted necesita. A veces nos hace falta estar al borde del Mar Rojo para ver a Dios glorificándose en nuestra vida. Creo que a algunos nos hace falta pasar por esta escuela, por esa que pasó el apóstol Pablo, por lo menos una vez en la vida, porque puede hacer que usted aprenda con una. Mi poder actúa mejor en la debilidad, dice el Señor. Yo quisiera decirte que no vas a tener luchas en esta vida, hermano. Pero sí, hermanos, podemos estar seguros en medio de todo esto que Jesús nos prometió estar con nosotros en medio de estas pruebas y de estas luchas. Yo estaré con ustedes. Yo los acompañaré, yo los levantaré, van a pasar. En el mundo tendréis aflicción, pero no teman. Yo estoy con ustedes, dijo Jesús. Yo he vencido al mundo. En este ámbito cristiano, hermanos, y en el mundo en sí, en general, tenemos una idea errónea que tenemos que erradicar de nuestra mente. Y es la idea de que tengo que ser fuerte, que tengo que ser capaz, que tengo que ser competente. ¿Sí o no? Que hasta en la iglesia nos dicen eso. No sea fuerte,
No, hermano, no confiese negativamente. No, hermano, confiese victoria. Bendecido, prosperado y en victoria. No diga otra cosa. No diga eso, jamás. Pero, hermanos, tenemos que dejar eso, porque según lo que acabamos de ver aquí, lo que Dios quiere más bien es que nos declaremos débiles para que repose sobre nosotros el poder de Dios. Porque si yo sigo creyéndome fuerte, el poder de Dios no va a poder reposar en mí y no va a poder glorificarse Él. El cristiano que dice bendecido, prosperado y en victoria, yo creo que a veces más bien, no digo todos, nos hacen ser hipócritas más bien al decir eso, porque puede ser que no lo seamos o no estemos pasando por eso. Dios quiere que reconozcamos eso, porque muchos cristianos se ven frustrados porque les dicen que tienen que repetir eso, pero no, ellos mismos saben que no están bendecidos, prosperados y en victoria. Voy aterrizando por aquí, ya voy terminando. ¿Vieron la analogía de las vasijas? ¿Qué quiere decir eso en esa historia de Gedeón? La Biblia dice que nosotros somos vasijas con un tesoro adentro. Había una antorcha que tenía que meter Gedeón y sus hombres, la luz dentro de esas vasijas. Hasta que esas vasijas fueron quebradas y se manifestó la luz en aquel lugar, no pudieron ganar la batalla. Hasta que usted como vasija sea quebrado y yo como vasija sea quebrado en humildad, hasta ahí no va a poder brillar la antorcha de Dios para que Dios pueda ganar nuestras batallas. Lo mejor de Dios se muestra en nosotros no a raíz de nuestras fortalezas, hermanos, sino más bien en medio de nuestras debilidades. Entonces Dios no quiere débiles para poder ganar la batalla, Él por nosotros. Dios nos quiere, débiles, nos quiere reconociendo nuestra debilidad. El Señor necesita más de nuestra debilidad que de nuestra fortaleza. ¿Ya qué contradicción a lo que aprendemos siempre? ¿Sí o no? El Señor me necesita débil. Nuestra fuerza es a menudo más bien el rival de Dios, porque Dios no puede actuar si me creo fuerte. La dificultad del ser humano más bien es la oportunidad de Dios para glorificarse. La seguridad del ser humano es la oportunidad para el diablo más bien, porque cuando el hombre se cree bueno, se cree fuerte, entonces el diablo sigue actuando. Recuerde que él siempre quiso enaltecerse, siempre quiso subiré al cielo, a lo alto, ahí me sentaré, levantaré mi trono ahí. ¿Y qué le pasó? Porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido por el Señor. Y termino con esto. El peligro más grande no es donde usted es débil, sino donde usted se cree fuerte. Ese es el peligro más grande. Santiago 4:6 dijo, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sean imitadores de mí, dijo Jesús, que soy manso y humilde de corazón. Dios se puede glorificar solo cuando entendemos que no podemos. Hasta ahí Él puede actuar en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Nos llama más bien a debilitarnos para que nos pueda levantar en sus fuerzas. Y entonces la batalla sea de Él. Y entonces Él pueda confundir a sus enemigos, quien quiera que sea. Su enemigo puede ser un vicio, puede ser una enfermedad, puede ser una dolencia, su enemigo puede ser el vecino, puede ser, no sé, su enemigo puede ser cualquier cosa. Pero aún en medio de la dificultad, aún en medio del dolor, aún en medio de la carencia, tenemos que decirle, Señor, aquí estoy yo, estoy entendiéndote, yo me humillo, ya yo no quiero enaltecerme a mí mismo. A veces necesitamos pasar cositas así, poner abajo y decir, Señor, yo no tengo la razón, ya no confío más
en lo que aprendí, en lo que sé. Es tan difícil a veces para uno, igual para uno como pastor o como predicador, como alguien que conoce un poco la Biblia, no empezar a confiar en lo que uno ya sabe, en lo que uno ya entiende y en lo que uno ya ha practicado, porque puede llegar a ser una falsa seguridad, una falsa seguridad. Yo no le pido al Señor que yo me pare aquí y que me tiemblen las piernas y esas cosas, ¿verdad? Porque tampoco quiero eso, pero sí una actitud de humildad y una actitud de reconocimiento de que yo soy una vasija rota y Dios nos quiere así a todos, para que su luz brille a través de nosotros.